Un cordial saludo. Vamos a explicar el tema de seminario que nos ha correspondido. Mi nombre es Lidia Alejandra Hernández Hernández y mi compañero es Elkin Javier Hernández Méndez. Pertenecemos al grupo teórico 01. El tema que nos corresponde es respuesta inmune frente a infecciones micóticas. Vamos a hablar de las generalidades. Las generalidades nos describen que en las últimas 2 décadas la incidencia de la micosis ha aumentado significativamente por la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, aquellos pacientes que tienen SIDA, uso de agentes inmunosupresores y de fármacos citotóxicos, así como el creciente uso de sistemas invasivos de diagnóstico y tratamiento. La respuesta inmune es diferente según el hongo que debe atacar. Hay hongos que atacan a los inmunocomprometidos y estos son hongos oportunistas o hongos no patógenos. Lo que hacen estos hongos es que producen una infección cuando las defensas del hospederos están disminuidas. Y hay otros hongos que llegan a atacar a los individuos sanos, a los inmunocompetentes. Estos son los hongos patógenos. Estos microorganismos producen enfermedades, ya que estos hongos tienen la capacidad de invadir y crecer en el tejido del huésped. Por lo general van a comenzar a generarle complicaciones, enfermedades y daño al hospedero. Pero a pesar de todo esto, en el libro nos describe que las infecciones micóticas en individuos normales son pocas las que llegan a afectar al ser humano. Y esto es algo positivo porque los pone en evidencia la respuesta inmune que hace nuestro organismo frente a las infecciones por hongos. Y esto puede generarse por medio de que desde nuestro nacimiento estamos, podemos decirlo, desde nuestro nacimiento estamos expuestos a las infecciones por hongos. Pero para que un hongo llegue a producir un daño al huésped, además de traspasar las barreras, que son muy importantes, que las veremos más adelante, también depende del tamaño del ináculo, el estado relativo del paciente y el factor de virulencia que tiene el hongo. En la epidemiología, pues la epidemiología más que todo, como sabemos, se basa en qué tan endémicas las infecciones, qué cepas son las que llegan a infectar, cuáles son las personas más susceptibles a generar estas infecciones por hongos y la mortalidad que generan. En el libro nos describe que en Estados Unidos en las últimas 3 décadas hay 3 cepas de aspergilosis invasiva, criptococosis y de cándida que ha incrementado de un 200 a un 400%. La mortalidad por esta micosis oportunista pues llega al 50% que afecta a los inmunocomprometidos y puede llegar a afectar hasta el 90% la aspergilosis, causando una mayor complicación. La inmunopatología. La inmunopatología más que todo va a describir las formas que pueden llegar a ingresar estos microorganismos o cómo pueden llegar a producir una infección. Tenemos por vía aérea, tenemos por ejemplo la histoplasmosis y también están otros microorganismos como el microsporum, los cuales, como está en la imagen, más que todo afectan los pulmones y producen infecciones pulmonares. Y heridas y microtraumas, pues después de traspasar una de las barreras más importantes, por medio de esto pueden ingresar los microorganismos. Y tenemos de ejemplos a las micetomas y también a la cigomicosis, que generan infecciones y ya invaden el tejido del huésped. Y otros del género Cándida. Las del género Cándida más que todo se refiere porque nosotros estos hongos los tenemos como comensales en nuestras mucosas, pero a la misma vez estos hongos son como oportunistas, se vuelven oportunistas y pueden llegar a causar una infección micótica. Y esto lo puede hacer cuando las defensas del huésped están disminuidas, están comprometidas, y de esta manera puede llegar a infectar piel, mucosas y tejidos. La respuesta inmune. Tenemos la inmunidad innata. En la inmunidad innata, pues nos dice que son esenciales los mecanismos de barrera
tenemos la piel y las diferentes mucosas. En general tenemos respiratoria, oral, digestiva, genitourinaria, que separan los demás tejidos del medio ambiente externo. Las barreras las podemos denominar también como aquellos obstáculos mecánicos físicos que separan de lo interior a lo exterior. Como sabemos, nuestra mucosa y nuestra piel está invadida por miles de bacterias y por miles de hongos que se encuentran de una manera en las cuales no causan daño. Y algunas son patógenas, algunos microorganismos que viven en esta mucosa y piel son patógenas, pero pueden llegar a producir una infección, como ya lo mencionamos, cuando las defensas del huésped están disminuidas, ahí donde ellas llegan a producir la invasión. Como una de las barreras más importantes tenemos la piel. La piel, como sabemos, es una barrera pues muy eficaz, ya que la piel, podemos mencionar que la piel actúa como una interfaz entre el interior del organismo y del medio ambiente. Es una barrera muy eficaz porque evita el ingreso de los microorganismos, ya que muy pocos microorganismos tienen la capacidad de poder llegar a ingresar en la piel, y lo pueden comenzar a hacer por medio de heridas, por medio de quemaduras, de microtraumas, por cirugías quirúrgicas o por medio de un tipo de vectores tipo artrópodo, es que llegan a generar estas lesiones, llegan a infectar, mejor dicho. La piel está conformada por dos capas. Tenemos una epidermis y una dermis. La epidermis está conformada por células muertas y células queratinizadas. Lo que tienen estas moléculas que contienen sustancias antimicrobianas que ayudan a eliminar los microorganismos que ingresan a nuestro organismo. También la piel secreta sustancias como aceites, como sudor, que también contienen moléculas antimicrobianas para evitar el desarrollo de una infección. El pH de la piel, que es de 5 a 6, también es importante. La piel está conformada también por glándulas sebáceas, que la glándula sebácea contiene moléculas antimicrobianas que ayudan a... la piel contiene glándulas microbianas que ayudan, podemos decir, a evitar el desarrollo de infecciones. Y esto lo hace porque contienen pues estas moléculas. Una parte anatómica de nuestro cuerpo es la planta del pie, las cuales no hay glándulas sebáceas, por ende hay un mayor aumento de infecciones por hongos en esta región. Hoy vamos a hablar de las mucosas. Las mucosas en general las vamos a describir como aquellas membranas húmedas que recubren la cavidad que se encuentra expuestas. Estas secretan un moco, que este moco actúa como una barrera física que impide o que atrapa los microorganismos fúngicos o otro tipo de células extrañas que ingresan. Además, podemos decir que la mucosa tiene células importantes que ayudan a evitar el desarrollo de las infecciones por medio de lisocimas, lactoferrina, calprotectina, peroxidasa y defensiva. Estas pueden llegar a bloquear el acceso de los hongos a los nutrientes, por ende va a provocar una alteración en el metabolismo del hongo y de esta manera van a destruir estos microorganismos. Aquí tenemos tanto un esquema donde podemos observar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Podemos decir que cuando el hongo ingresa, puede ingresar por medio de forma de filamentosa o forma de oval o forma de levadura. Entonces, cuando este hongo quiere ingresar, está la inmunidad innata. Entonces podemos mencionar las células más importantes de la inmunidad innata, como son los neutrófilos, macrófagos, células linfoides y las interleucinas. Y cuando este hongo ya ha traspasado las barreras de defensa de nuestro cuerpo y quiere invadir tejido, aquí entran en juego células como macrófagos y células dendríticas. Y el objetivo de estas células, más que todo, es intervenir en el proceso de detección del microorganismo fúngico. Entonces, este proceso de detección lo hacen
por medio de dos receptores, TLR y receptor de leptina. Como sabemos, la función que tienen estos receptores más que todo es el de reconocimiento de patrones. Por ende, van a reconocer los beta-glucanos que se encuentran en la superficie del hongo. Y de esta manera, después de este reconocimiento de patrones, van a venir estas células y van a comenzar a liberar sustancias como van a comenzar a liberar células como la citoquina, las cuales esta citoquina lo que va a hacer es reclutar y activar los neutrófilos directamente, o también lo hace mediante la activación de las interleucinas residentes en tejido. Por ende, una vez que ya se ha activado estas células, van a comenzar los neutrófilos a liberar sustancias como ROS y como enzimas lisocímicas que contienen para fagocitar y eliminar el hongo. Y también los monocitos también juegan un papel importante en la eliminación de los hongos. Podemos mencionar que los hongos intracelulares llegan a provocar la respuesta de las interleucinas tipo 1 y los hongos extracelulares la respuesta de de las interleucinas tipo 3. También podemos mencionar que aquí entran en juego los TH1, como se encuentra bien en la imagen, y los TH2. Los linfocitos TH1 o las citocinas TH1, pues estos más que todo van a ayudar a destruir este microorganismo. Y los TH2 más que todo están encargados en la producción de anticuerpos para ayudar a la eliminación también del hongo. Podemos decir que a pesar de todo este proceso y todavía el hongo persiste, se da el proceso inflamatorio y esto lo da la respuesta de los TH deficientes. Es muy importante saber que el proceso inflamatorio en las micosis pues, es benéfico para el hospedero, porque de esta manera va a evitar el que se siga desarrollando la enfermedad o la infección. Pero si esta infección se sale de control y llega a generar una respuesta exagerada, lo que va a suceder es que va a provocar complicaciones en el huésped. ¿Y por qué va a provocar complicaciones en el huésped? Porque va a comenzar a generar un deterioro en los tejidos del huésped. Por ende, va a generar lesiones y todavía en otros individuos la falta de control inflamatorio puede llegar a persistirse crónica. Y ya que la inflamación dura más tiempo, por ende va a haber un mayor daño en los tejidos, ya que comienzan a la liberación de moléculas como de tipo fetal proteinasa y oxidantes, los cuales van a formar una alteración en los tejidos y van a provocar granulomas y en algunos van a provocar podemos mencionar, también llega a provocar casos de fibrosis. Podemos decir aquí que en las plaquetas, las plaquetas es muy importante mencionarlas porque estas células reconocen las moléculas en la superficie también de la levadura, de la linfa y de las conidias. También tienen efectos, las plaquetas tienen efectos fungistáticos, y directos a través de la liberación que hacen por medio de los peptidoglucanos, microbicidas y otras moléculas de serotonina ayudan al reconocimiento de estos patrones. En la inmunidad adquirida podemos mencionar, antes de mencionar la inmunidad adaptativa o adquirida, tenemos que decir que también aquí son muy importantes las células de los linfocitos CD4, que es de la respuesta celular. Son importantes porque una vez que se ha eliminado el hongo, como tal, disminuye el proceso inflamatorio para que no sea persistente en el huésped y no siga generando más una complicación. Y también son muy importantes en la respuesta que dan los CD4 cuando llegan a limitar la respuesta inflamatoria que genera el hongo de Cándida. En la respuesta adquirida, pues en el libro nos menciona que es muy controversial la contribución relativa entre la respuesta inmune y celular y humoral. Y esto es porque con el control de las infecciones por hongo,
por mucho tiempo y de manera clásica, más que todo esta respuesta, la más importante para combatirlo, se le ha dado a la celular. Pero en el libro describe que en las últimas décadas se ha habilitado un reporte de presencia de tipos de antígenos con una función protectora, que tiene la capacidad de bloquear la adherencia de algunos hongos, neutralizar toxinas y servir para de esta manera llegar a fagotizar y eliminar el hongo. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades que producen estas infecciones micóticas en el ser humano. Tenemos la dermatofitosis y nos dice que los estudios demuestran que la respuesta inmune llega a oscilar desde los mecanismos de respuesta innata hasta aquellos de tipo humoral, celular específico, y que esta es la última, la responsable del control de la infección por dermatófito. Además, las dermatitis son lesiones cutáneas que presentan asociadas a una dermatofitosis y suele presentarse en aquellas personas que tienen una fuerte reacción de hipersensibilidad retardada a las infecciones micóticas. La dermatofitosis la podemos describir como una infección fúngica que afecta a la piel, que puede ser causada por diversos tipos de hongos. Además de esto, se llega a clasificar según la región en la cual produce la lesión. Y también, ya que los dermatógenos tienen la afinidad de afectar la piel. Podemos mencionar que la dermatofitosis también es conocida como tiña y los síntomas, las lesiones pueden llegar a provocarse del cuero cabelludo, en las uñas, en la planta del pie y en otras regiones del cuerpo. Los síntomas que causa la dermatofitosis son prurito, descamación, alopecia, y también epidemiológicamente es una enfermedad que se encuentra todo el mundo, todos somos susceptibles a llegar a infectarnos por dermatidas, ya que los dermatidos son un tipo de hongo, se les denomina mouse, porque estos hongos lo que hacen es que necesitan de las células queratinizadas para su nutrición. La respuesta que dan los dermatófilos es que induce una respuesta inflamatoria, y esta respuesta inflamatoria la hacen por medio de la secreción de moléculas lipídicas activadoras de leucocitos. Además, aquí como sabemos, en la piel se encuentran las células de Langer, y las células de Langer lo que van a hacer es presentar los microorganismos fúngicos a los leucocitos que se encuentran en los ganglios linfáticos. También, dependiendo del tipo de respuesta inflamatoria de microorganismo que ingrese, va a ser la respuesta inflamatoria. Podemos mencionar que la Arthrodera benvamie es un dermatófico zoológico que desencadena una respuesta inflamatoria muy grave. Hay una mayor complicación por medio de este microorganismo en comparación con las tonsuras, que es un dermatófito antrofofílico que induce una mínima inflamación y hay un mayor control sobre la respuesta que nos da. También aquí tenemos las imágenes en las cuales, es la que acabamos de mencionar, la tonsurans, y esta es la lesión que llega a generar, una de las lesiones que puede llegar a generar, y de esta manera se puede observar. La aspergilosis, más que todo, podemos mencionarla que es una infección micótica oportunista más frecuente en los pacientes que tienen enfermedades granulomatosas crónicas o una fibrosis quística, así como aquellas personas que han pasado por trasplantes de riñón. La mayoría de las veces estas afecciones aparecen pues, en hospederos granulocitopénicos e inmunocomprometidos, los cuales en la cual la aspergilosis se produce por medio de la inhalación de conidias o esporas. El hongo Aspergillus puede llegar a producir enfermedades, ya que es un hongo que se encuentra tanto en el interior como en el medio ambiente. Pero en el libro nos describe que las cepas de Aspergillosis son inofensivas, mejor dicho, ya que pueden llegar a generar pues una mayor complicación en los inmunocomprometidos. De lo contrario, en individuos sanos pues puede llegarse a tratar y no va a resultar tanto
en tanto daño. Podemos mencionar que la infección se forma en los pulmones y en los senos paranasales. Además, los signos y los síntomas dependiendo del tipo de infección que tenga el huésped. En la patogenia, el libro describe que la patogenia es compleja y confusa, ya que, bueno, aquí cuando ingresan estos microorganismos de aspergilosis, la inmunidad innata es la que tiene la función fundamental de llegar a eliminar el microorganismo por medio de los macrófagos, pero si existe una difusión de estas células y llegan a germinar y producen hijos, produce la respuesta de la vía del complemento, y la vía del complemento viene con sus quimiotaxis de neutrófilo, con la destrucción de células mediante los radicales libres de oxígeno, y por el bloqueo también que genera la lactoferrina, que pues es muy importante porque la lactoferrina lo que hace es que limita el acceso de hierro para que los hongos no puedan tomarlo. Además, estos tipos de aspergilosis, tipo de hongos, se pueden llegar a detectar por los Tolki tipo 1 o por los de dectina. Y algunas esporas de aspergilosis pueden llegar a producir unas reacciones alérgicas y también pueden llegar a inducir una aparición de anticuerpos, de antígenos o de anticuerpos de inmunoglobulina G y inmunoglobulina E. El 90% de los pacientes por una aspergilosis broncopulmonar alérgica se da una reacción intradérmica positiva, y esas son las imágenes que tenemos de la aspergilosis. Ahora vamos con la cigomicosis. La cigomicosis pues, es una enfermedad de humanos y animales, el cual está ocasionada por hongos oportunistas, los cuales se encuentran muy difundidos en la naturaleza, de la clase Glomerocystis. Las esporas se adquieren por medio de la inhalación, que son lo suficientemente pequeñas para llegar a invadir los mecanismos de defensa de las vías respiratorias superiores. También puede penetrar el tubo digestivo por medio de ingestión y a las mucosas por traumatismo. La primera línea de defensa contra la cigomicosis constituye el epitelio ciliado de los bronquios, y la segunda son aquellos como macrófagos, células mononucleares y neutrófilos. En el libro nos describe que la diabetes posiblemente es la alteración que induce el funcionamiento de macrófagos, y es una de las más frecuentes que están asociadas con la cigomicosis, porque pues sí son inmunocomprometidos, llegan a afectarles más estos microorganismos. Y tenemos la mucosis, una mucomicosis, una lesión temprana en la imagen. Tenemos la blastomicosis. La blastomicosis pues, es una enfermedad sistémica crónica de origen respiratorio que se propaga a la piel y ocasionalmente al tejido subcutáneo y a los huesos. El mecanismo de defensa contra este hongo no está adecuadamente esclarecido. Podemos decir que la aspergilosis se adquiere, ya lo dijimos, por medio de inhalación y produce una lesión primaria pulmonar o subclínica. Los microorganismos se van directamente a los alvéolos donde se desarrolla, y ahí se va a ver, se observa una resistencia innata, y esto se va a producir por medio de por los mecanismos de defensa, por las células que están, como son los granulocitos y los macrófagos, con el objetivo de llegar a fagocizar y eliminar el hongo. También la blastomicosis puede llegarse a propagar a todo el torrente sanguíneo y producir lesiones en el cuerpo, en otras regiones del cuerpo, y los TH1 también están en esa de eliminar el hongo. También la blastomicosis induce la respuesta de los TH1, y podemos decir que provoca tos seca, disfagia y dolor pleural. Podemos decir que la diseminación a piel y a huesos general les genera una granulomatosa crónica que afecta tanto la cara o estamos diseminados en los sujetos inmunes. La coccidiomicosis, pues la coccidiomicosis es una afección producida por la inhalación de artroconidia, de hongo dimórfico, que pueden causar enfermedades tanto en personas sanas como inmunodeprimidos.
La respuesta inmune primaria está relacionada con hipersensibilidad retardada y inmunidad celular. Podemos decir que es una micosis sistémica que se adquiere por medio de la inhalación que afecta los pulmones y puede ser, en el paciente se puede presentar de una manera sintomática, benigna, grave o incluso complicada. La forma diseminada puede llegar a provocar unas fuertes reacciones tanto o daños en las articulaciones, en la piel y en el tejido celular. Más que todo afecta pues a los inmunocomprometidos, los cuales tienen otras patologías, y la patogenia de la enfermedad es como las demás. Participa en los mecanismos tóxicos, enzimáticos y inmunitarios. Esto llega a incluir la respuesta de la vía del complemento con su hipersensibilidad y las citotoxinas. Y la interacción del hongo y el huésped, pues esto genera que la respuesta de la inmunidad innata y de la celular, y la inducción por la protección por una respuesta por medio de los linfocitos T y la producción de las linfocinas para ayudar a combatir el hongo y para no generar tanto daño en el huésped. Bueno, podemos mencionar que los pacientes con coccidiomicosis llegan a desarrollar con mucha frecuencia un eritema nodoso. Con esto, un eritema nodoso multiforme en el cual describe el libro, que puede ser por medio de la respuesta de tipo hipersensibilidad retardada que nos proyecta esta enfermedad. Y los síntomas, pues, de fiebre y tos son síntomas comunes que se pueden observar en la fiebre del baile. Y vamos a hablar de la criptococosis. Es una micosis producida por levadura del género Cryptococcus o Cryptococcus, el cual está conformado por dos, Cryptococcus neoforme y Cryptococcus cati. Su principal manifestación clínica es una meningoencefalitis. Cuando el hongo es inhalado, pues las primeras células llegan a interactuar con este microorganismo en los pulmones son los macrófagos residentes. Cuando es fagocitado, es capaz de sobrevivir y proliferarse en el interior del fagolisoma, causando una lisis del macrófago para infectar nuevas células, o puede tener una vía de salida no lítica a las células a través del proceso denominado vocomicetosis. La criptococosis, pues, es una micosis oportunista, causada por medio de una levadura encapsulada. Se adquiere por vía respiratoria y más que todo afecta el 90%, es una infección pulmonar, pero puede llegar a afectar, como se encuentra en las imágenes, piel, hueso, vísceras, pero la criptococosis podemos describirla que tiene una mayor afinidad por el sistema nervioso central, es donde va a producir más daño y más complicaciones. Podemos decir que no se conoce bien las características fisiopatológicas del hongo, solamente que llegan a los alvéolos, porque como es una infección que afecta más que todos los pulmones, y afecta al ser humano por medio de isópodos. Y los síntomas que genera, pues esto seca, dolor torácico, fiebre y la histoplasmosis. La histoplasmosis, pues, es producida por un hongo dimórfico, Histoplasma capsulatum, que vive en el suelo y cuyas micronidas, al ser inhaladas hacia el aire por el hospedero, llegan a los alvéolos pulmonares, donde se transforman en una levadura. La respuesta inmune contra este hongo es multifactorial y se requiere la participación tanto de la inmunidad innata como de la adquirida. Esta es una micosis sistémica que afecta principalmente el sistema retículo endotelial, el cual las personas, además de lo que acabamos de decir, pueden llegar a infectarse por contaminación de heces de aves y de murciélagos. Esta afecta principalmente los pulmones y sus síntomas son variables. En los individuos, pues, normales, la gran mayoría de los síntomas no necesitan una atención médica en comparación a los inmunocomprometidos, que son los que siempre se ven más afectados en todo tipo de infecciones y como generales infecciones por hongos. Podemos decir que los síntomas que presenta esta enfermedad es una infección respiratoria que va constituida por decaimiento, por fiebre y por dolor torácico. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de la paracoccidiomicosis. La paracoccidiomicosis, o también por sus sílabas PCM, esta es una enfermedad circunscrita a Latinoamérica. Esto quiere decir que está como que
muy arraigada o tiene su mayor incidencia en Latinoamérica, en donde esta es una micosis sistémica bastante frecuente. Esta es producida por hongos de tipo dimórficos térmicos del género Paracoccidioides. Hasta la fecha solo se cuenta con dos especies conocidas de la Paracoccidioidomycosis, las cuales son la Paracoccidioidomycosis brasiliensis y la Paracoccidioidomycosis lutzi. En esta imagen podemos ver levaduras o también llamado plastoconidias de la Paracoccidioidomycosis. En áreas endémicas, hasta el 60% de la población presenta intradermorreacción positiva para el hongo, lo cual indica que adquieren la infección. Sin embargo, solo unos pocos, especialmente los hombres, desarrollan formas clínicas manifiestas. Existe una marcada diferencia en la relación entre hombres y mujeres afectados por la paracoccidioidomicosis, siendo de 15.1 en promedio de cada zona endémica. Un estudio en Colombia cuenta con la relación que es muy marcada de hombres y mujeres afectados, teniendo por cada mujer afectada 70 hombres. Una explicación al respecto es la presencia en el hongo de un receptor, la hormona femenina 17B estradiol, lo cual al unirse al receptor impide la transformación de la conidia en levadura, paso muy necesario e importante en la patogénesis del microorganismo. Así, la interacción entre factores ambientales, la virulencia de la cepa del hongo y las características genéticas y epidemiológicas de los hospederos determinan la forma clínica de paracoccidioidomicosis que éste pueda desarrollarse. Clínicamente se presenta en 4 formas. La forma número 1, llamada asintomática o también subclínica. La forma número 2, llamada aguda o subaguda. Esta es conocida como la paracoccidioidomicosis juvenil, ya que se afecta tanto a niños como a jóvenes. La número 3, llamada crónica o del adulto. Y por último, la 4, llamada residual, que esta presenta fibrosis como la secuela más severa. Hablando acerca de la patogénesis. La conidia producida por la fase micelial del hongo es considerada la partícula naturalmente infectante y esta mide de 2 a 4 micras. Y su tamaño pequeño le permite ser inhalado, llegar hasta el alveolo pulmonar, pero esta presenta en su superficie moléculas que facilitan ser reconocidas por los macrófagos y por moléculas de la matriz extracelular, facilitando en este caso ser fagocitados. Un segundo caso no es así, ya que este por su dispersión en los tejidos y su localización tanto como extracelular e intracelular, una vez en el interior del fagocito se transforma en la fase tisular, característica de una levadura con gemación múltiple, que esa continúa multiplicándose. Con respecto a la defensa inmune, en la defensa inmune contra este hongo participa tanto la inmunidad innata como la adquirida, así como también la humoral y también la celular. La inmunidad innata en la defensa contra este hongo no se limita solo a la fagocitosis, sino que además esta también orquesta la producción de las citoquinas y quimioquinas que inducen y modulan la inmunidad específica. Los polimorfonucleares juegan un papel muy importante a la hora de la destrucción de este hongo y los anticuerpos estos refuerzan esta acción fagocítica. Los macrófagos refuerzan la defensa, pero estos son un poco permisivos al hongo, al menos que estos sean activados por los leucocitos. También los natural killer de los pulmones evitan la propagación del hongo. Trabajos en la Corporación para las Investigaciones Biológicas han demostrado en modelos de animales que el IFPNY, esta es una proteína producida por los inmunocitos, bueno, esta induce en los macrófagos la producción de óxido nítrico y este inhibe la transformación de las conidias a levaduras. Este limita el crecimiento intracelular de la paracoccidioidomicosis brasiliensis y constituye la principal citoquina en la primera línea de defensa.
Es posible que en el ser humano ocurra lo mismo o que en el lugar o adicionalmente el IFNY active otras vías metabólicas congestivas. Otros investigadores han puesto en evidencia la importancia de la TNFA. La TNFA es el factor de necrosis tumoral, que este es una proteína del grupo de las citocinas liberada por las células del sistema inmunitario, el cual interviene en la inflamación. Bueno, este es producido por los macrófagos bajo el estímulo del IFNY en la defensa contra el patógeno, y cómo estas dos citoquinas actúan con sinergia. La información de granulomas es otra manifestación importante de los mecanismos con inmunidad para controlar la infección. Las lesiones en mucosa oral son múltiples con granulomas de tipo laxo, compuestos principalmente por macrófagos de tipo M2. Estos son característicos de una respuesta de perfil Th2. Sin embargo, se observa con la presencia de las citoquinas Th1 como la interleucina 19, lo cual se asocia con el control del hongo en estas lesiones. Por otra parte, la paracoccidiomicosis brasilensis produce sustancias inmunomoduladoras que deprimen el sistema inmune celular del hospedero, así permitiendo la multiplicación de los hongos, del hongo, en el tejido. La respuesta humoral es de tipo colisional, con producción de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M y aún con la inmunoglobulina E. Estos anticuerpos juegan un papel muy importante al potencializar la acción de los fagocitos. En todos los pacientes se producen anticuerpos contra el antígeno del hongo, como la molécula GP43. Los pacientes con paracoccidioidomicosis exhiben algún grado de inmunosupresión celular, caracterizada por las pruebas intradérmicas negativas frente a los antígenos del hongo, las apoptosis de los linfocitos y altos niveles de la expresión de la CTLA4. La CTLA4 del inglés Cytotoxic Lymphocyte, el cual es un receptor proteico, y la interleucina 10, la TGF9, esta es un factor de crecimiento transformante. Estos presentan un alto número de células TRG. La fibrosis constituye una secuela importante observada en los pacientes con paracoccidiomicosis. Su generación parece estar relacionada con la respuesta inmune, por cuanto se inicia con una inflamación inflamatoria de la leucocitario, luego hay una generación de citoquinas y finalmente un acúmulo de tejido conectivo y depósito de fibras del neumocistis. Con respecto a la neumocistosis, la neumocistosis es una infección pulmonar producida por el hongo Pneumocystis jirovecii, que hasta 1988 fue considerado como un protozoo y que ha adquirido recientemente importancia debido al SIDA, afección que se acompaña casi siempre de la infección por este hongo. No se cultivan los medios usados de rutina en laboratorios de micología. En esta imagen podemos ver los quises de Pneumocystis jirovecii. Esta es una micosis oportunista que infecta a más del 95% de la población, va sin embargo sin producir patología en personas con un sistema inmune normal. En hospederos inmunosuprimidos producen neumonía y que puede colonizar otros órganos. Se controla con trimethoprim sulfametaxol, y en los casos de SIDA, en cuanto al linfocito CD4, está por debajo de 200, este es imperativo al tratamiento profiláctico contra él. En ocasiones es causa de complicación de trasplantes. La terapia de profilaxis disminuyó la incidencia de esta infección en los pacientes con SIDA, de 110 casos por cada 1000 pacientes con SIDA en 1992
a 55 en 1997. Tanto los linfocitos CD4 como los linfocitos CD8 son esenciales para el control de la infección contra el microorganismo, y los macrófagos y los natural killer para producir el IFNY, que sería el interferón, factor de necrosis tumoral, AIB, la TNF por su sigla, la interleucina 10, la interleucina 12 y el óxido nítrico sintasa. Estudiando muestras de LBA, estas por sus sílabas serían las Logical Block Aberration, el cual es un método utilizado para especificar la localización del bloque de datos en el sistema de almacenamiento. Estos provenientes de pacientes infectados con paracoccidioidomicosis Girovechi. Se observó que se presenta un número muy bajo de macrófagos alveolares, células que se saben que expresan el receptor de la dectina 1, importante para el control del hongo. En contraste, se observó un incremento de los leucocitos CD8 y proteínas CD4 e interleucina 6. Ahora, continuando con la candidiasis, en las generalidades, la microbiota del cuerpo humano tiene un alto número de células microbianas, incluyendo bacterias, arqueas y hongos, que son muy abundantes que en las células que posee el propio hospedero. Pero la Candida albicans es una especie de hongo más frecuente de nuestra microbiota. Este es colonizada en muchas áreas del cuerpo humano. Estos pueden ser los tractos gastrointestinales y genitourinarios, esto sin causar sintomatología alguna. Por otra parte, si bien el siglo XXI ha aportado grandes avances e innovación en la salud, el uso progresivo de quimioterapia, agentes inmunosupresores, antibacterianos de alto espectro, el estrés y otros factores de la vida moderna han creado a una población de pacientes con mayor riesgo de desarrollo, que estos puedan desarrollar infecciones oportunistas, ya sea por el crecimiento excesivo de microorganismos que son parte de nuestra microbiota o por microorganismos presentes en el medio ambiente de poca patogenicidad intrínseca, pero que se toman peligrosos y algunas puedan llegar a ser mortales en circunstancias ya anotadas, generando excesos de mortalidad y de costos. Así también las infecciones oportunistas causadas por levadura del género Cándida. Estas presentan una amplia gama de manifestaciones clínicas que pueden afectar a mucosa, torrente circulatorio o también de forma diseminada severa. Por ello, la candidiasis se ha convertido en un problema médico frecuente e importante. Por lo tanto, es indispensable conocer la respuesta inmune contra la candidiasis para poder implementar oportunamente medidas de prevención, así como también de tratamiento. La candidiasis es considerada como una de las primeras señales de deterioro inmunológico en un determinado hospedero, el cual sufre con frecuencia o de manera muy severa los padecimientos. Por ello se cataloga como del género Cándida como el oportunista por excelencia, y a la candidiasis como la enfermedad del enfermo por ser la morbilidad más frecuente. Ahora bien, la definición, se define como candidiasis a la infección en las cuales algunos hongos del género Cándida pierden su condición de comensal no patógeno y estos proliferan germinando de las blastoconidias y hifas invaden los tejidos del hospedero, por lo cual se considera como una infección oportunista existente alrededor de 150 géneros de Cándida. Esto siendo destacado como la Cándida albicans lo más frecuente y la mejor conocida. La candidiasis se presenta en diferentes formas, dando lugar a un grupo heterogéneo de enfermedades
como las formas invasivas o sistémicas, la mucocutánea, la vulvovaginal y la oral, aunque esta puede ser causada por el mismo microorganismo. Cada forma clínica es controlada por diferentes mecanismos del sistema inmune del hospedero. Ahora bien, hablando sobre la epidemiología. En la epidemiología, la candidiasis invasiva se presenta principalmente en pacientes hospitalizados y de preferencia en aquellos internados en unidades de cuidados intensivos. Esto ocupa el cuarto lugar de los agentes etiológicos de septicemia nosocomial después de los Staphylococcus coagulase positivos, así como también el Staphylococcus aureus o el Enterococcus sp, causando el 9% de los casos. Según los resultados de 3 programas de vigencia epidemiológica, es NSTRIDE, PAD y CDC, las frecuencias de distribución específicas de la cándida causantes de la candidemia son la candidiasis con un 41 a 47%, la cándida glabrata de 18 a 27%, la cándida parapsilodosis de 16 a 18%, la cándida tropicalis de 9 a 11%, la cándida cruzei de 1 a 3% y en menor proporción la cándida squamata, cándida lusitanae, la cándida dubliniensis y la cándida guillemomondi. Esta distribución se presenta diferentes en un estudio realizado entre 15 centros hospitalarios de la ciudad de Medellín, publicados en el 2014, donde se reportó la Candida albicans como la de mayor incidencia con un 48%. En segundo lugar, la Candida tropicalis con 22%. En tercer lugar, la Candida parapsilodosis con 15% y en cuarto lugar la gravata con 7%. Ahora bien, hablando de la ecología, en la ecología la cándida es ubicua y está ampliamente extendida en la naturaleza. Se ha aislado del suelo, el medio hospitalario, el ser humano, los animales y los alimentos. Candida albicans es un comensal que reside en las membranas mucosas y las cavidades orales, así como también en la vagina. También se encuentra en el tracto gastrointestinal y respiratorio de los humanos. Normalmente es inofensivo en el hospedero sano, pero su patogenicidad se dispara en un hospedero inmunocomprometido. La principal fuente de infecciones es la vía endógena, que eso le permite propagarse al resto del organismo y predesencadenar el cuadro clínico. También puede transmitir de persona a persona. Esto se predispone en las infecciones diversas de los factores ambientales y hospederos. Ahora, hablando sobre los factores del hospedero, estos eh, pueden estar relacionados tanto como el factor genético adquirido, así como también en los recién nacidos, las mujeres con el periodo premenstrual o embarazadas, los pacientes obesos, los desnutridos, los alcohólicos con síndrome de Down, personas con diabetes, linfomas, leucemia, terapia inmunomoduladora o antibiótico-terapia de amplio espectro, con enfermedades debilitantes o inmunosupresoras como lo son el SIDA, pacientes hospitalizados en la UCI con dispositivos invasivos como son los catéteres y así también como la ventilación mecánica, aquellos pacientes con cáncer de esófago, así como también los pacientes sometidos a trasplantes y cirugías. Según se ha reportado más recientemente individuos con polimorfismo en proteínas transmembranales de tipo 1, receptores de TOL. También como
defectos o alteraciones en el perfil de respuesta inmune de tipo Th17, estos tienen un riesgo de padecer esta micosis. Ahora hablando sobre los factores ambientales, eh, los más importantes son la humedad, el calor, la maceración crónica de tejidos, por ejemplo, de las comisuras bucales en los ancianos o las prótesis dentarias mal ajustadas. Cierto tipo de medicación como son antibióticos, quimioterapias inmunosupresoras o corticosteroides. Factores de virulencia del hongo. Estos incluyen las adhesinas tales como la INT, Integrin Analog, FN, la fibronectina adhesina, la adhesina de unión a fucosidades proteicas de unión GLCNAC, adhesivas de fibras proteicas, uno de la pared de la IFA, la familia de las ALS, agglutinin-like sequence, y el poliestireno incrementador de la adherencia. Además, la conversión de polimorfoenergética del microorganismo de la fase levaduriforme en la fase filamentosa, la secreción de enzimas como la proteasa y la fosfolipasa. Ahora, las formas clínicas. La candidiasis se puede presentar de varias formas clínicas: candidiasis cutánea, de pliegues o intertrigos o nisocomiales, mucocutáneas, muguet oral. Esta es muy frecuente en niños y así como también en personas inmunocomprometidas. Estos pueden comprometer el esófago. También pueden estar gastrointestinalmente o vulvovaginal, que es considerada la segunda causa más común de infección vaginal. La balanitis congénita, candidemias y las candidiasis diseminadas o invasivas, que son características de personas con cuadros severos de inmunosupresión. También se da de la forma de candidaduria, la cual rara vez se presenta en individuos sanos, pero por el contrario es un hallazgo frecuente con personas hospitalizadas, especialmente en las personas con unidades de cuidados intensivos, la UCI, que a menudo tienen múltiples factores predisponentes como la diabetes mellitus, las sondas urinarias y la exposición a los antimicrobianos. Ahora hablando sobre la inmunopatología, la patogenicidad está íntimamente ligada a la variabilidad morfogenética del microorganismo, así como Cándida presenta una gran diversidad de formas, desde la simple plastoponidia hasta la biopelícula llamada biofilms, donde el microorganismo presenta componentes diferentes que le confieren una mayor virulencia. Estas también pueden presentarse con otras formas como lo son las pseudomicelios y las hifas, que se permiten invadir en los tejidos. Otros factores de virulencia les permiten no solo adherirse, sino también internalizarse en los tejidos del hospedero. Estos producen también otras moléculas que intervienen en procesos de la glucólisis y proteólisis, generando metabolitos que alteran algunos mecanismos inmunológicos. La candidiasis diseminada puede originarse a partir de un sitio gastrointestinal, que por procesos donde la plastoconidia de Candida albicans entran en las microvellosidades del epitelio a través de un proceso de perforación o por germinación. En ambos casos, el hongo pasa al sistema vascular para diseminarse o a través de los tejidos como el riñón, localizándose en la corteza de este órgano, donde crece como hifa o pseudohifa. Una vigorosa respuesta del hospedero ocurre en este sitio, a donde los polimorfonucleares y los mononucleares llevan a cabo todo. Ahora, con respecto a la respuesta inmune en la candidiasis vaginal, también llamada vulvovaginitis. Esta micosis es la segunda causa más común de infección vaginal. Esta afecta a mujeres de entre 20 a 40 años.
Aproximadamente un 50 a 70% de las mujeres presentan al menos un episodio durante su vida. Es importante resaltar que factores psicosociales, en particular el estrés, son las principales causas de esta vulvovaginitis. En cuanto a la respuesta inmune adquirida, hay un cambio de paradigma. En lugar de la candidiasis vulvovaginal, esta sea causada por una falla en la respuesta mediada por los LTH1 defectuosos. Hoy se asocia con una respuesta agresiva a los polimorfos nucleares que infiltran el lumen vaginal. La protección parece deberse a una respuesta no inflamatoria. La respuesta inmunohumoral parece no tener importancia. Ahora, con la respuesta inmune en la candidiasis orofaringea, en esta forma clínica, la candidiasis, hay compromiso tanto de la respuesta inmune innata como de la adquirida celular. Estos pacientes presentan deficiencia a nivel de saliva de péptidos antimicrobianos como la B-defensina 2 e histerstatina, por lo cual tiene una reducida actividad fungiciva y hay sobrecolonización local de la cándida. Estas alteraciones se han asociado con fallas en la respuesta TH17. Adicionalmente, se presenta una respuesta inmune sistémica caracterizada por la inhibición y la producción de TNFA e IFNY, por la cual esta forma de la enfermedad se presenta principalmente en individuos inmunocomprometidos. En la respuesta inmune contra la candidiasis mucocutánea, esta es forma crónica de la candidiasis que se caracteriza por una infección recurrente en las membranas como lo son la mucosa, también la piel y las uñas por Candida albida. Se define como una colección heterogénea de síndromes que por lo general se presentan en la infancia y se asocian con endocrinopatías. La respuesta inmune en la candidiasis invasora o sistémica es la infección oportunista que más amenaza la vida de los pacientes en estado crítico y ha surgido como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en esta población. Para su desarrollo se requiere que el hospedero presente una alteración de base o disfunción severa del sistema inmunocelular que este favorezca el desarrollo del microorganismo. Sobre la inmunogenética, este es un aspecto de reciente interés ya que se viene asociando a diferentes alteraciones genéticas relacionadas con moléculas involucradas en la respuesta inmune con mayor susceptibilidad para el desarrollo de la candidiasis. Entre ellas se puede mencionar alteraciones en los genes que codifican para productos como la dectina 1, la serie de proteínas como lo son la CAR9, STAT3, TYK2, la interleucina 17TR, interleucina 17RC, la interleucina 17F, STAT1, AIRE, TLE1Y, el ROR7. Sobre los mecanismos de evasión. Son varios los mecanismos de evasión a la respuesta inmune del hospedero, los cuales van a depender de la forma que se represente el hongo, como la blastoconidia, también llamada levadura, pseudomicelio, o también conocida como pseudohifa, y la hifa. La utilización de los receptores tipo TOL, también por sus sílabas TLRS, el balance entre las señales inducidas por el TOL2 y el TOL4 tienen un papel crucial en la regulación de la respuesta inmune. Las señales mediadas por la TOL2 son antiinflamatorias. Por el contrario, las señales mediadas por la TOL4 son proinflamatorias. El enmascarado del PAM, que es el reemplazo de los glucanes por mannanones en la fase de la IFA. Este previene la activación del receptor dectina 1, la inhibición del proceso inflamatorio, como es la levadura. Este induce señales inhibitorias mediadas por el receptor CR3 y el FCIR1, R2 y R3.
que bloquean la activación del sistema inmune vía TOL4, mediada de la respuesta proinflamatoria. Las producciones de enzimas inactivadoras del RNI. El hongo genera una proteína denominada flavohemoglobina, YNB1P, que confiere protección ya que permite la conversión del nitrato, del óxido nítrico al nitrato inofensivo. Permite la supervivencia del hongo en el interior del hospedero. La síntesis de moléculas con el papel antiinflamatorio. La Candida albicans se sintetiza moléculas tipo resolvinas que evitan la respuesta inflamatoria del hospedero. Escapar de la fagocitosis de la Candida albicans induce su internalización por células endoteliales usando el mecanismo en la endocitosis mediante sus proteínas superficiales. La persistencia en ambientes intracelulares. Algunas cepas de Candida albicans pueden resistir la muerte celular y alcanzar un desarrollo de hifas que escapan de los macrófagos. En la evasión del sistema del complemento se ha descrito la presencia de proteínas denominadas CRABs, que en inglés serían Complement Regulator Adherent Surface Proteins, en la superficie celular de la Candida albicans. Ahora acerca de la terapia inmunomoduladora, la modulación del balance de TH1 y TH2 y el uso de las terapias combinadas con el antimicótico de elección parecen ser promisorios para el adecuado control de la micosis en la superficie celular de Candida albicans. Las citoquinas con mayor potencial terapéutico, en la candidiasis orofaringia son la GM-CSF, que estas aceleran la hematopoiesis, aumenta la activación fagocítica y la liberación de los polimorfonucleares. La GCSF, esta acelera la hematopoiesis y la estimulación de las activaciones de los granulocitos. La MCSF, esta acelera solamente la hematopoiesis. La IFNY, tiene que ver con la respuesta del TH1. La TNF-alfa aumenta la liberación de polimorfonucleares. La IL-8 estimula la quimiotaxis, el estallido respiratorio y la granulación de los polimorfonucleares. Por otra parte, y después de un largo periodo de tiempo en los que los anticuerpos se consideraban irrelevantes en la resistencia contra la candidiasis invasora, se demostró que un número de ellos o sus derivados dirigidos contra los polisacáridos y los glicopéptidos en una pared celular de Candida albicans, así como contra algunos epítopes de sus proteínas, confieren cierta protección contra la candidiasis invasiva. Y como otro punto, vamos a tener los mecanismos de invasión y la respuesta inmune. Con el fin de eludir o contrarrestar el ataque de los fagocitos, los hongos patógenos han adquirido un repertorio de estrategias, es decir, factores de virulencia para sobrevivir, colonizar e infectar al hospedero y ser capaces de invadir los fagocitos o inhibir algunas actividades fagocíticas. Las siguientes de ellas serían enmascarar las moléculas tipo PAMP, ya habíamos hablado anteriormente de eso, modular algunas señales inflamatorias, despojarse de moléculas de reconocimiento como lo son las tipo PAMP, escapar de la fagocitosis, persistir en ambientes intracelulares, también evadir el sistema de complemento y por último inhibir al sistema mucociliar del árbol respiratorio del hospedero. El impacto de los antimicóticos en los receptores tipo TOL. Estos medicamentos también actúan sobre componentes del sistema inmune innato, en especial los TOL. Dicha interacción es sinergística, así la
anfotericina B estimula varios TOL, el TOL tipo 1, 2 y 4, y fosforila la fracción P65 del NF-κ-beta. Las equinocandinas interactúan con los TOL2, la dectina 1, así como los TOL4 y los TOL9. Finalmente, los azoles inducen la sobreexpresión de los TOL2, 4 y 9, con la consecuencia activa del NF-κ-beta y posteriormente del TNF. Eso ha sido toda nuestra participación. Gracias.